Bueno, vamos a ver ahora a continuar con segmentación de cauces y vamos a ver algunos inconvenientes que se pueden presentar en la segmentación de cauces. Ya hemos visto algunos, que es la diferencia del tiempo de ejecución de algunas etapas. Vamos a ver ahora el inconveniente que trae la llamada dependencia de datos en los cauces segmentados. Em, Hasta ahora habíamos visto que en un cauce segmentado, luego de que sea ejecutada la primera instrucción, eh, el resto de las instrucciones se van terminando de ejecutar con un ciclo más de de cada una de sus etapas. Em, Además, vimos que, bueno, en la primera instrucción tarda tantos ciclos como etapas tenga el cauce, y como decía, luego de esa primera instrucción, por cada ciclo de cada etapa, eh, termina una instrucción más. Si, como les decía, aún siendo que todas las etapas tienen la misma duración, puede haber otros inconvenientes como los que vamos a ver ahora. Supongamos un cauce con estas 4 etapas: captación, captación de operando y decodificación de la instrucción, ejecución de la instrucción o la, lo que conocemos como la ALU, unidad aritmético-lógica, y el almacenamiento del resultado que surge de esta etapa. Supongamos que tenemos 3 instrucciones, son 3 sumas de registros, y tenemos acá en este gráfico los distintos tiempos de los ciclos de las etapas. El cauce segmentado se ejecutaría de esta forma: la primera instrucción con sus 4 ciclos y luego 2 ciclos más para las 2 instrucciones siguientes. Vemos acá entonces que la primera instrucción dice que en el registro 4 hay que guardar la suma de los registros de R1 y R2. Acá se captará la instrucción, se captan los registros 1 y 2 y se decodifica, que es una suma. Acá se hace la suma y el resultado se almacena en el registro 4 en este periodo T más 3. El problema surge entre estas dos instrucciones, entre la 2 y la 3. Dice que en el registro 3 hay que almacenar lo que contiene el registro 3 más el registro 1, es decir, al registro 3 hay que sumarle el contenido del 1. Y la instrucción siguiente dice que al registro 5 hay que sumarle el contenido de ese registro 5 más el resultado obtenido en la instrucción 2. Ahora bien, analicemos un poquito la secuencia de los segmentos en estas dos instrucciones. Acá se capta la instrucción 2. Acá se capta los contenidos de los registros 3 y 1. O sea, aquí se lee los contenidos de los registros 3 y 1. Acá se hace la suma de los registros 3 y 1 y el resultado de esa suma se escribe en el periodo T más 4 en el registro 3. Pero la instrucción 3 es captada en el periodo T más 2 y en el periodo T más 3, antes del T más 4, se capta los contenidos de los registros 5 y 3. Es decir que en este ciclo, en este periodo, al registro
a la ALU, acá, va a aparecer el contenido no de esta suma, sino el contenido previo del registro 3. Eso es lo que se conoce como dependencia de datos. Es decir, que acá esta operación en la instrucción 3 se va a hacer en forma errónea porque se usará el contenido previo del registro 3 y no el actual. Eso es lo que vemos que dice la instrucción acá abajo, que la instrucción 2 escribe el resultado de la operación del registro 3 recién en el periodo T más 4. Y la instrucción 3 lee el registro R3 en el periodo T más 3. Bien, ¿cómo podemos resolver este tipo de dependencias? Las dependencias de datos se pueden clasificar en tres tipos de dependencia. La dependencia que vimos recién, que es una de las más complicadas de resolver, se la conoce como read after write. Es decir, que hay que leer luego de escribir. Eso quiere decir esta dependencia. O sea, menciona acá lo que debería ser y qué es lo que no ocurre en realidad, en el ejemplo que vimos anteriormente. Otro tipo de dependencia que lo veremos más adelante son la write after read, que es escribir después de leer, y write after write, que es leer después de escribir después de escribir. Esto lo veremos, estas dos dependencias, las últimas dos, las veremos cuando veamos superescalares. Acá hay ejemplos de cada una de estas dependencias. Este es el ejemplo que mostramos anteriormente. La write after read, escribir luego después de leer. Ocurre que puede ejecutarse esta instrucción antes que esta, entonces eh, acá cuando se ejecuta eh, no, no va el registro correcto. Y esta write after write puede ocurrir que también se ejecute esta instrucción antes que esta y ocurre este tipo de dependencia. Para resolver o como alternativa a estos problemas, un paliativo, digamos, de este problema, para, em, para que no ocurra el problema, siempre a expensas de perder un poco de eficacia en la segmentación, em, se puede implementar algún tipo de solución o paliativo, como les decía, desde el compilador, desde el momento en que se compila el programa, también puede haber algún tipo de soluciones por hardware, pero la más común es reorganizando el código cuando se detecta dependencia de este tipo. La idea es interponer entre estas instrucciones con la dependencia raw, read after write, instrucciones que sean independientes, pero no siempre, o no es tan sencillo también para el compilador interponer instrucciones independientes de estas otras dos, puede detectarlas o no, y si no, lo más sencillo es interponer o intercalar entre estas instrucciones unas instrucciones que no hacen nada, eh, no operation se los conoce, eh, de modo que se desplace todo el cauce y retrase la lectura de los datos de la instrucción posterior. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que dice que en R3 se escribe el contenido de R3 más el R1 y que en R5 se escribe el contenido de R5 menos R3. En estas dos instrucciones que están seguidas una de la otra. Si entre estas dos instrucciones se intercala una instrucción no operation, como también se ve acá en el ejemplo de acá abajo,
donde dice R4 igual a el contenido de R4 más R1 y después viene R6, que es R6 más menos el contenido de R4, también se intercala un operation, y donde ocurre el problema de la dependencia de datos es entre este ciclo de la instrucción 1 y este ciclo, esta etapa de la instrucción 1 y esta etapa de la instrucción 2, o originalmente acá sería la 3 ya, porque está el no operation en el medio, y eh, bueno, acá dice que justamente se ve la dependencia entre las instrucciones 1, 2 y la 3 y 4, pero también sería importante que se agregue esta observación que hay acá y que es que eh, se haga en estos ciclos de escritura y lectura, se haga la escritura en el flanco ascendente de de la etapa, es decir, apenas se pasa de la etapa 3 a la etapa 4, en el flanco ascendente apenas aparece la etapa 4, ahí se efectúe la escritura del resultado y la lectura se haga en el flanco descendente, es decir, en la escritura se produce en este instante y la lectura en esta instrucción 2 se produce en este instante. Entonces hay un lapso de tiempo donde se pueden estabilizar todos los registros e ingresarlos correctamente. Esto es una consideración del hardware, es decir, hay que implementarlo a través del hardware. Eh, que el flanco de subida en la etapa Operand Storage ocurra, en la etapa Operand Storage ocurre la escritura en el flanco de subida y la lectura en el flanco descendente en la etapa Operand Fetch. Bien, eh, otro inconveniente que ocurre en los cauces segmentados es el llamado tratamiento de las instrucciones de salto. Cuando supongamos que tenemos un cauce segmentado con, bueno, acá vamos a ver con 6 etapas, una etapa de captación de instrucción, uno de codificación, otro de cálculo de la dirección de los operandos, luego la captación de los operandos, luego la ejecución de la instrucción, de lo que conocíamos antes como ALU, y luego la escritura del operando o el operand storage o write operand. Con estas 6 etapas vamos a ver un esquema donde se ejecutan 9 instrucciones. Acá están todas las instrucciones, acá están todas las etapas, todas las etapas son iguales, no hay dependencias de, no hay dependencia de datos, bueno, está todo perfecto, digamos. Así sería cómo se ejecuta estas 9 instrucciones en este cauce. Pero supongamos ahora que la instrucción 3 sea una instrucción de salto. Un salto de tipo condicional, es decir, un salto del cual no se sabe si la instrucción 3 tendrá que saltar o no tendrá que saltar. Es decir, salta si se da una cierta condición. Porque si fuese un salto incondicional, que es GoTo o algo así, en ese caso ya se puede detectar antes y se puede salvar el problema con antelación. Es decir, si en la instrucción 3 hay un salto, nos enteramos acá en este eh, periodo 7 de la etapa de ejecución de instrucción, pero a la altura del periodo 7 tenemos precaptadas 4 etapas de la instrucción 4, 3 etapas del 5, 2 etapas de la 6 y una etapa de la instrucción 7. Y resulta que la instrucción que sigue no va a ser la 4, va a ser la 15. O sea que acá se va a cargar en el program counter eh,
la dirección de la instrucción 15 y no la dirección de la instrucción 4 como normalmente lo venía haciendo. Al ciclo siguiente tendremos, entonces en el ciclo 8, tendremos que en el cauce solamente está presente la instrucción 3 y eh, la captación de la instrucción 15. Este salto hace que todo lo precaptado de las instrucciones 4, 5, 6 y 7 haya que desecharlo. Y si continuara acá sin ningún salto el resto de las instrucciones, eh, van a sucederse estos periodos, el 9, el 10, el 11 y el 12. Luego de estos, de haber pasado por estos periodos, tendremos dentro del cauce las instrucciones 15, 16, 17, 18, 19 y 20, normalizado, digamos, todo el cauce. Es decir, que se va a volver a la normalidad del cauce luego de pasado 4 periodos. Es decir, si esto tenía 6 etapas, luego de esa cantidad 6 menos 2 periodos, volvemos a tener la normalidad. Es decir, se dice que hubo una penalidad de 4 periodos. Este branch penalty es la penalidad del salto. Se dice entonces que hubo una penalidad de 4 periodos. Y esto, bueno, depende de la cantidad de etapas que tengamos en el cauce. Generalmente ocurre en la penúltima etapa de cuando uno se entera que, o el sistema se entera de que hay una instrucción de salto, entonces generalmente es la cantidad de etapas menos 2 periodos. En este caso, 6 menos 2 son 4 la penalización. Para esto, la solución que se propone es algoritmos de predicción de salto. La predicción de salto se basa en que el comportamiento de la instrucción de salto tiene una cierta regularidad, es decir, un salto que tengamos en el programa se supone que se comportará de una manera similar en todas las ocasiones que se ha ejecutado, en la mayoría de las ocasiones que se ha ejecutado. La idea es entonces predecir de esta forma el comportamiento y disminuir de modo que no sea demasiado alta la tasa de fallos o, como dice acá, una tasa de acierto suficientemente elevada. Vamos a ver algunos procedimientos de esta predicción de saltos. Puede haber esquemas de predicción fijas, es decir, acá hay dos alternativas posibles. Se supone que cuando aparece una instrucción de salto, siempre va a saltar. Esto puede ser detectado en la compilación y además, por las dudas o en previsión de que haya un error de esta previsión, se almacena el program counter de la instrucción siguiente, es decir, si se presume que si en una instrucción de salto siempre salta, se supone que saltará, irá a una dirección distinta. Por las dudas, entonces se almacena el program counter y si falla, entonces la predicción se sigue con lo que se venía ejecutando, se carga lo que se guardó del program counter. La otra alternativa es nunca salta, es decir, si hay una instrucción de salto, se presume que no va a saltar y entonces el procesador continúa captando las instrucciones siguientes porque se predijo no saltar. Otro esquema es la llamada esquema de predicción estática. En estos esquemas se relacionan los atributos de la instrucción con la probabilidad del salto.
Estos atributos pueden estar basados en el código de operación, de acuerdo a la operación que tenga que hacer el salto, se predice saltar o no saltar. Por ejemplo, si la condición del salto es que una variable se anule, entonces se predice no saltar, y que si es distinta de cero, salta, y así sucesivamente para resultados positivos, negativos, o positivo o igual a cero, o negativo igual a cero. Se va prediciendo, se va haciendo predicciones de saltar o no saltar. Otro tipo de esquema estático es la que está basada en el tipo de salto, si es un salto hacia adelante o un salto hacia atrás. Eh, eh, Supongamos que si un salto positivo hacia adelante predice no salto, y si es negativo, o sea, hacia atrás, predice que va a saltar. Eso de acuerdo al código. Otra opción es la llamada dirigida por el compilador, de modo que las instrucciones de salto contengan bit de predicción, y de acuerdo a la predicción por trazas que va enviando desde la compilación, en la compilación se le insertan esos bits haciendo una predicción respecto de el salto o no salto, o el salto más probable. Em, Luego tenemos los esquemas de predicción dinámica. Es decir, hasta ahora tenemos fija, estática y ahora dinámica. Los esquemas estos de predicción dinámica consiste en que las instrucciones tienen asociado un conjunto de bits, que vamos a ver, pueden ser uno, dos o tres, y se codifica con estos bits eh, la predicción o el comportamiento que podría llegar a tener la instrucción. Eh, este, Estos bits se setean de acuerdo a lo que ocurrió, es decir, son bits que indican la historia, indican lo que pasó con esa instrucción. Entonces, lo más sencillo, la predicción más sencilla sería con un solo bit. Cada bit indica un estado de predicción posible. Es decir, si tenemos un bit, 0 o 1, se puede predecir que salta o que no salta. Eh, o sea que tenemos eh, un diagrama de estados, donde tenemos un estado que predice salta y otro estado que predice no salta. Y luego tenemos transiciones. Las transiciones ocurren luego de la ejecución de la instrucción. Es decir, las transiciones ocurren luego de que se ejecuta la instrucción, y de acuerdo a lo que ocurre, que puede ser que se dé o no se dé la predicción, es decir, si está acá en predicción de saltar, puede ser que salte o no salte, y de acuerdo a lo que ocurre será la transición. Por ejemplo, si está en la predicción de que salta y ocurre que no salta, queda en el mismo estado de predicción de saltar. En cambio, si está en la predicción de que salta y ejecutada la instrucción no salta, eh, ocurre una transición al estado de no saltar, es decir, queda en este estado. Luego, si está en este estado y no salta, queda en el mismo, y si está en este estado y salta, pasa al estado de saltar. Este sería con un bit de historia, es decir, indica qué es lo que pasó en la última ejecución. Se puede usar también dos bits indicando la historia de la instrucción. Ahora, dos bits codifican 4 estados de predicción posible. Se podría respetar en la codificación adyacencia en el código respecto de las transiciones, y supongamos que tenemos codificado de alguna forma
doble cero, esta predicción de saltar. Si está la predicción de saltar y cuando se ejecuta no salta, queda en el mismo estado. En cambio, si está la predicción de saltar y, y no salta, pasa a este estado donde se sigue con la predicción de saltar, de modo tal que queda marcada la historia, ahora codificado con otro código, queda marcada la historia de que venía de una predicción de saltar y ocurrió un no salto, un único no salto, y está en este estado. Luego, si está en este estado y salta, vuelve al estado anterior, porque la historia era que venía saltando, no saltó una vez y siguió saltando, digamos. Pero si no saltó una vez y no salta otra vez, pasa a este estado de predicción de no saltar. Es decir, este estado indica que ocurrió dos veces un no salto. Por eso indica la historia de dos ejecuciones previas a este. De la misma forma, ahora sigue toda la secuencia, de modo tal que acá llegaremos luego de una historia de dos saltos seguidos en ejecuciones. En la ejecución dos veces que se ejecutó la instrucción, saltó las dos veces. Por último, vamos a ver la predicción con 3 bits. En la predicción con 3 bits, eh, el criterio es el siguiente. Habiendo 3 bits, siempre va a haber o mayoría 1 o mayoría 0 en esos 3 bits. Supongamos que el criterio es que si hay mayoría 1, se predice que salta. Supongamos que tenemos este código 110, entonces se predice que salta. Cuando se ejecuta la instrucción, lo que ocurre es un desplazamiento a derecha de todos los bits, descartando el bit del extremo derecho. Es decir, cuando ocurre la ejecución, este pasa a este lugar, este bit pasa a este lugar y este se desecha. Y de acuerdo a lo que ocurre, por la izquierda entrará un 0 o un 1. Entonces, si acá predice que salte y salta, por la izquierda entrará un 1. Se desplazan todos los bits y queda este código 111. Nuevamente predice que salta. Si estando en esta predicción salta nuevamente, se desecha este 1 y por la izquierda entra otro 1 y estamos en esta situación donde predice que salta. En cambio, si está en esta situación que predice que salta y no salta, se desecha este 1, estos dos se corren y por la izquierda entra un 0. Sigue la predicción de que salta. Ahora, si estamos en esta situación y no salta, se desplazan estos dos acá y entra un 0. Sigue la predicción de que salta y si no salta nuevamente, se desplazan, este se desecha, se desplazan estos dos y entra un 0 y acá predice que no salta. Si en cambio está en esta y salta, queda en esta situación y se predice que salta.